Perfecto, gracias. Es una de las actividades. Es que ya no se muestra ahí para ustedes, pero ya la voy a habilitar para que ustedes la puedan ver. Es que en el campo está bloqueada, pero yo la voy a habilitar para que sea visible, ¿de acuerdo? Y ahí está, es una hojita de, no sé, 5 o 6 ejercicios, eso es todo. Pero tienen que hacerlo bien, ¿verdad? Subir el archivo y eso es todo. Pero ingeniera, si eso es acumulativo, quiere decir que las pruebas van a valer menos, entonces, para poder compensar. No es que van a valer, sí, es como que fuese, sí, como yo, miren, es que después yo tengo que ponderar, ¿de acuerdo? O sea, yo pondero todas las notas de los acumulativos. Entonces, tiene cierto valor, ¿de acuerdo? Y va dentro, pues, de la parte acumulativa, que ahorita no recuerdo cuál es. Ustedes me hacen buscar las cosas, vamos a ir a avisos. De hecho, aquí van a ver, aquí dice exámenes y evaluación. Sí, ustedes no se preocupen, yo al final pondero todo eso. O sea, no se sale del... Aquí está, ¿eh? Miren, viernes 8 de abril, el tercer parcial. Y el 22 de abril es la reposición. Aquí está, ¿eh? Pruebas teóricas y práctica, 25, dice ahí, ¿verdad? Pero aquí le podemos añadir la tarea, pero siempre serían los 25 puntos. No importa, eso como yo lo maneje ya después lo hago, ¿verdad? No se preocupen. Ok, bien, vamos con esto entonces. Vamos a ver. Espejos y lentes. Ok. Nosotros vamos a ver algo, estos espejos planos, poco, ¿verdad? Porque de aquí lo único que yo creo, pueden leerlo, no está mal, pero lo único, la parte que yo rescataría, pues, como, qué sé yo, como algo que van a utilizar más adelante, podría ser esto, ¿ve? Esta expresión que está aquí. La vamos a necesitar más adelante. ¿De acuerdo? Entonces lo pueden leer, está bien, ¿verdad? Es informativo, ¿verdad? Pero esto que está aquí se llama factor de amplificación lateral y lo vamos a ver. Siempre se va a ir viendo ese factor de amplificación, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice que es la altura de la imagen con la altura del objeto, o sea, H entre H, O. Ahorita están perdidos, ¿verdad? ¿Qué será eso? Entonces solo lo dejamos como un recordatorio para lo que viene. Bien, nuestro tema en sí, bueno, ni siquiera espejos esféricos, es que tienen una suerte, esas cosas no las ven. Comenzamos exactamente. Uy, miren todo lo que no ven. Pensamos en lentes, ¿de acuerdo? Ese es el tema, ¿verdad? El tema principal. Ok, entonces la explicación comienza, ¿verdad? Valga la redundancia, sobre qué es una lente, ¿sí? Entonces dice que, bueno, miren acá palabra latina lentil, que significa lenteja. La forma de esta leguminosa es similar a la de una lente común. Ok, ¿de qué se fabrica una lente óptica? Pues se fabrica con un material transparente que puede ser, ¿verdad? Puede ser plástico, cristal o el más común, ¿verdad? Que es vidrio, ¿de acuerdo? Nosotros aquí vamos a ver cuáles son los tipos de lentes, vamos a analizar y ver cómo trabajar con cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a ver las lentes biconvexas, ¿sí? Que es un tipo de lente convergente. O sea, si a usted le dicen lente biconvexa, usted automáticamente sabe que le habla de una lente convergente, ¿de acuerdo? Y una lente bicóncava, pues es una lente divergente. ¿Ok? Entonces hay que aprender a reconocer esto, ¿verdad? Fíjense bien que, pues, como su palabra lo dice, o sea que ambos lados, ambas superficies, ¿de acuerdo? Entonces, biconvexas, que ambas superficies son convexas. Y, bueno, qué difícil, ¿verdad? Y bicóncava, que ambas superficies son cóncavas. Y aquí, este es el mejor de los ejemplos.
Por ejemplo, para una lente biconvexa, o sea, una lente convergente, lo que sucede es que todos los rayos luminosos, ¿de acuerdo?, que pasan por esta lente, si se fijan, o sea, aquí, en esta parte de acá, lo que está sucediendo es refracción, ¿de acuerdo? Llegan los rayos, atraviesan el medio, que sería la lente, ¿y qué sucede? Todos estos rayos se juntan en un punto en común, ¿de acuerdo? Ustedes se fijan, todos van teniendo esta dirección, miren, solo que... Ok, entonces aquí, en una lente convergente, significa que hay ¿cómo decirlo? Que se junta toda la energía, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que... Permítanme. Hola, ustedes. Esto, bueno, no sé. Me dijo que había un problema y que estaba en espera, por eso corté. Pero no sé hasta dónde me escucharon. Que se enfocan en un mismo punto. Ah, ok. Ok. Bien, entonces, lo que les mencionaba, pues, todo se concentra, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay bastante energía, por eso es que está este experimento que está aquí en el dibujito, que tal vez lo pueden, sí, se ve bien, creo, ¿verdad? Un niño que está con una lupa es un tipo de lente convergente. Entonces, ¿qué está haciendo? Está, miren, está apuntándola, o sea, toda la energía proveniente del sol o sea, pasa, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, aquí vienen todos los rayos del sol, aquí, ¿de acuerdo? O sea, todo, ¿verdad? Y todo eso, todos estos rayos que van por aquí, todos los que entran, ¿de acuerdo? Se reúnen en un solo punto y aquí es donde se acumula la energía y por eso puede ser, miren, que aquí se encienda, digamos, aquí tienen un papel y se enciende ese papel, ¿de acuerdo? O sea, la concentración de energía es tan grande, ¿de acuerdo?, que puede suceder ese fenómeno. Y no sé, yo creo que, vamos a ver, no sé si alguna vez alguien ha hecho ese experimento, pero bueno, debe funcionar. Pero aquí dice, mire, una lente de aumento puede enfocar los rayos del sol en un punto y los resultados son incendiarios. Nunca intente esto en el hogar. Ojo, niños, no lo intenten en el hogar. El libro también los cuida. Esto se puede hacer con los lentes para ver, ¿no? O sea, los lentes que tienen aumento, supongo. ¿O no tiene el mismo efecto? Sí, lo que pasa es que, sí. En el caso de que, sí, es que es con los lentes que son para las personas que tienen hipermetropía, que padecen hipermetropía, ¿de acuerdo? Que tienen problemas con la visión cercana. Entonces, sí, exactamente, ahí tiene el aumento, ¿verdad? Y puede hacerlo con eso. Ya con las personas que padecen miopía, no, porque en la miopía se utilizan lentes divergentes, ¿de acuerdo? Entonces no es con todas las lentes, ¿verdad? Tiene que ser con una lente convergente. Bien, ok, entonces eso es una lente convergente. Fíjense bien, aquí todos los rayos refractan y luego se unen en un solo punto. Este punto le llamamos foco, distancia focal, ¿de acuerdo? En cambio, evidentemente en el lado opuesto de la lente, ¿verdad? En cambio, fíjense lo que pasa
en una lente divergente. Fíjense solo en el diagrama, es totalmente distinto, ¿verdad? Fíjense que no hay ningún punto al otro lado de la lente donde se unan los rayos. Sí hay refracción, evidentemente. Miren, o sea, miren este primer rayo. Llega a este punto y se refracta. Igual el segundo, ¿verdad? Para acá. ¿De acuerdo? El tercero para acá. Pero, ¿qué es lo que sucede con el foco? Si ustedes lo observan, el foco está en el lado de la lente y los rayos parecen emanar de ese foco. Así de sencillo. No se concentran en el otro, en el punto detrás de la lente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? En cuanto a diagramas, es la diferencia con lentes convergentes y divergentes. Más adelante, pues van a ver ustedes cómo ir graficando cada uno de estos rayos. ¿De acuerdo? Denme un segundo. Ok, entonces, vamos a ver. Bien, dice que hay varios tipos de lentes convergentes y divergentes. De acuerdo, nosotros por efectos pues, de cálculo vamos a trabajar con esto con las lentes biconvexas y bicóncavas, ¿verdad? Pero también hay otros tipos, o sea, miren, tanto en convergentes como en divergentes. Está la plano convexa, la menisco convexa, aquí la plano cóncava y la menisco cóncava. Nosotros nos quedamos con estas, ¿de acuerdo? ¿Cómo las van a diferenciar cuando ustedes grafiquen esto? Bueno, miren, la biconvexa o cóncava, o convergente, perdón, es como un elipse. Y miren la forma de la bicóncava o la divergente. Así es como un reloj de arena. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué más? Bueno, vamos a ver. Ok, otra cosa también que vamos a tomar en cuenta, que vamos a trabajar con lentes delgadas. Es que tiene que ser por fuerza, sí. Como les comento, son porque los cálculos lo requieren, ¿de acuerdo? O sea, si tuviésemos una lente gruesa, ¿sí? Dice acá, veamos primero esto. Cuando la luz pasa por el interior de una lente, se refracta y se desplaza en sentido lateral. ¿De acuerdo? Si una lente es gruesa, ese desplazamiento podría ser bastante considerable, lo que implicaría el análisis de las características de la lente. Entonces dice que este problema no se presenta con las lentes delgadas. ¿De acuerdo? O sea, cuando son lentes delgadas, simplemente la luz transmitida es insignificante, como dice aquí, ¿verdad? Para las que el desplazamiento refringente de la luz transmitida es insignificante. O sea, nos vamos a limitar a lentes delgadas. ¿De acuerdo? Y para que se entienda más, ¿verdad? Una lente delgada es aquella cuyo grosor se supone insignificante en comparación con la distancia focal. Interesante, ¿verdad? No sé si ustedes ya antes habían escuchado sobre estos términos, distancia focal, bueno, hasta ahorita solo eso, ¿verdad? Porque faltan otros términos. Pero, distancia focal, sí lo conocen como, o sea, no sé, tal vez las personas que usan lentes, ¿verdad? Creo que más o menos saben los tipos de defectos que hay en visión con respecto a la distancia focal. Por ejemplo, en el astigmatismo, que sucede que el ojo enfoca en varias direcciones y por eso es que cuesta, ¿verdad? Cuesta poder ver bien una imagen. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí tal vez alguno ya tenga una idea sobre esto. O lo ha estudiado, pues lo ha leído en otro momento. Ok, vamos a ver. Me pueden preguntar, por cierto. Me pueden ir preguntando. Lo que continúa son las reglas para trazar diagramas de rayos. ¿De acuerdo? O sea, estos diagramas de rayos, nosotros los vamos a ver uno por uno, aunque son tres rayos, pero en realidad solo necesitamos dos para poder
saber cuáles son las características de una imagen. O sea, quiero decir, si nosotros estamos trabajando con lentes, ¿de acuerdo? Es que queremos conocer qué imagen se produce con cierto tipo de lente, ¿cierto? O sea, creo que ese es el chiste de esto. ¿De acuerdo? Saber cómo son las características de una imagen que obtenemos utilizando ya sea una lente bicóncava o una lente biconvexa. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, vamos a ver, el lado del objeto es la cara frente a la cual está el objeto. O sea, aquí ya tenemos otra variable. Tenemos un objeto. Evidentemente tiene que existir un objeto para poder, ¿verdad? Para poderlo ver o para obtener una imagen, ¿de acuerdo? Y dice acá que el lado de la imagen es el lado contrario de la lente, donde se formaría una imagen real. Pero bueno, esto es para... O sea, vamos a tener exactamente esto, lado del objeto y lado de la imagen. ¿Ok? Comenzamos con el primer rayo, que es el rayo paralelo. Voy a leerlo aquí y después vamos a ver el diagramita, la imagen. Un rayo paralelo es, como su nombre lo indica, paralelo al eje óptico de la lente en la incidencia y después de la refracción, pasa por el foco del lado de la imagen en una lente convergente o bien parece emanar del foco en el lado del objeto una lente divergente. Uf, dirán, ¿qué será ese relajo de cosas? Vamos a verlo en el diagrama y van a ver que es bien sencillo. Ok. Bien, primero, este es el eje de la lente. Toda esta línea horizontal es el eje de la lente. ¿De acuerdo? Por eso dice, aquí tenemos el objeto. Fíjense bien una cosa. Esta es una lente, si lo ven, convergente. ¿De acuerdo? Biconvexa, lo mismo, ¿verdad? Fíjense bien qué sucede. Aquí hay una línea punteada que es exactamente a la mitad de la lente. Siempre vamos a tener que hacerla. Siempre, ¿verdad? Tenemos que graficarlo. ¿Qué otro dato tenemos aquí? Tenemos el punto de la distancia focal a ambos lados. O sea, este punto siempre se mide desde el centro de la lente, o sea, desde aquí. ¿De acuerdo? Siempre van a tener esta F aquí, F a ambos lados, siempre. Entonces decíamos que el rayo paralelo es, en la incidencia, es paralelo al eje óptico. Lo podemos ver, ¿verdad? Ese es el eje óptico y aquí está el rayo desde el objeto. Miren, paralelo al eje óptico. Llega aquí al medio de la lente y luego se refracta, ¿sí?, hacia la distancia focal. Eso es el rayo paralelo. ¿De acuerdo? Y en una lente divergente sería como el ejemplo que ya vimos hace poco. En una lente divergente sería esto. Por ejemplo, esto sería un claro ejemplo del rayo paralelo. Miren aquí. Bueno, es que aquí tengo... Lo voy a dibujar. Ok, el rayo paralelo sería este. Aquí, paralelo al eje, llega a este punto, ¿de acuerdo? Y aquí se junta con F. Uy. Esto es un rayo paralelo en una lente divergente. ¿De acuerdo? O así se grafica un rayo paralelo. ¿Ok? ¿Qué más? Sigue el rayo central. El rayo central es el más fácil, porque el rayo central, lo principal, es el que pasa por el centro de la lente y no se desvía porque esta es delgada. Sencillísimo. Y eso es igual en cualquiera de las lentes. Miren, aquí el 2B comienza aquí en el objeto. Miren qué hace. Pasa por el centro de la lente. O sea, este es el punto que ustedes tienen que tomar en cuenta. Comienza aquí en el objeto y pasa por el centro de la lente sin desviarse. Y ya, esto es el rayo central. Y aquí, vamos a ver, ustedes pueden darse cuenta que estos dos rayos se intersectan.
¿Sí lo ven? ¿Ven que aquí estos dos rayos tienen un punto en común? Aquí lo tenemos. Este punto me va a servir para poder ver cuáles son las características de la imagen. Falta un rayo, pero tienen que saberlo. Tienen que entender cómo se grafica, pero solo con el 1 y el 2 usted ya puede encontrar las características de la imagen, que es lo que es el objetivo de esto. Ok, vamos a ver. Hasta aquí tenemos ya la distancia focal, como vieron, que se grafica el punto a ambos lados. O sea, aquí no puede, tiene que ser siempre la misma medida. O sea que al lado aquí, en el lado del objeto, no puede ser una medida distinta que en el lado de la lente. ¿De acuerdo? Tiene que ser la misma medida. Si el foco es 10, o sea, de este punto a este punto hay 10. Y de este punto a este punto hay 10. 10 centímetros, digamos. ¿Cuál es otra variable importante que ya deben conocer? Sería la distancia al objeto. Miren, aquí lo pueden observar. La distancia al objeto se mide desde el objeto hasta aquí, hasta el centro de la lente. ¿De acuerdo? Esa es la ubicación del objeto. Pero todo lo que se vaya a medir siempre se mide con referencia se me fue la palabra. Se mide sí, al centro de la lente, ¿de acuerdo? Y el último rayo, que sería el rayo focal, dice que es el que pasa por el foco del lado del objeto en una lente convergente, o bien parece emanar a través del foco en el lado de la imagen de una lente divergente. Ok, y después de la refracción es paralelo al eje óptico. Veamos cómo es ese rayo. Miren, pasa primero por, o sea, siempre parte del objeto, ¿verdad? Por el lado del foco. Luego llega al punto medio y ¿qué sigue? Después de la refracción es paralelo al eje de la lente. Entonces, ese rayo también iba a coincidir en la intersección de los dos rayos anteriores. Por eso es que les digo que no es necesario graficar ese tercer rayo, pero bueno, no está de más conocerlo. Entonces, yo aquí ya puedo saber qué tipo de imagen es la que yo obtengo. Miren, esta sería la imagen. O sea, evidentemente, si lo que tengo de objeto es una candelita, no voy a obtener un carro de imagen, ¿verdad? Va a ser una candelita. Lo que pasa es que las características van a cambiar. Vaya, ¿cómo la miran en tamaño con respecto al objeto? ¿Cómo miran esta imagen? ¿La miran más pequeña? ¿La miran más grande? ¿Cómo lo ven? Más grande. Más grande. Más grande. Entonces, esa sería una de las características de la imagen. Es que es aumentada. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué más ven aquí? ¿Qué más observan con respecto al objeto? Así que ustedes dicen, es distinto ahí. No se ve, no, o sea, hay una diferencia. ¿Cuál será la otra? Está de cabeza. Está de cabeza, correcto, está invertida. ¿De acuerdo? Entonces, y lo último, que eso sí yo creo que no, bueno, no lo saben porque hay que conocer ya la teoría, aunque confiando en ustedes ya leyeron todo esto, ¿verdad? Yo siempre pensando bien de ustedes, miren, es una imagen real, ¿de acuerdo? O sea, hay tres características que se manejan en este tema. Y uno es el tipo de imagen, que puede ser real o virtual. Uno, ok, esa es la primera. La segunda es el tamaño de la imagen, que puede ser aumentada o reducida. Y por último, tiene que ser la orientación de la imagen, que puede ser derecha o invertida. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el tipo de imagen es real. ¿Por qué? Porque se produce al otro lado de la lente, o sea, en el lado contrario del objeto. Vamos a tener casos en los que la imagen se produzca aquí, miren, exactamente aquí, en el lado del objeto. Entonces, aquí es una imagen virtual. Pero siempre y cuando se produzca del otro lado de la lente, la imagen va a ser real. Entonces, en resumen sería imagen real, invertida y aumentada. Esas serían las características de la imagen.
¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo. Y pues miren, ya tenemos donde está la imagen, entonces podemos medir perfectamente la distancia a la imagen, que es DI. No se olviden, DO es la distancia al objeto. Miren, y siempre el punto desde donde se mide es del centro de la lente. Por eso siempre hay que dibujar esa línea punteada. Entonces esta sería la distancia al objeto y aquí sería la distancia a la imagen. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? En algún punto nos pueden pedir la altura, digamos, de la imagen real, ¿o no? Sí, sí, claro, claro. Entonces ¿Qué podríamos forma para usar en todo encontrarlo? caso Pitágoras en algún punto para sacar la No, distancia, ¿no? no, no. Aquí no, vale más que no. Pero ya Vale, es que sí, no, la altura de la imagen se hace con lo que hace poco vimos en espejos, con el factor de amplificación, con M. Hay una relación, ¿de acuerdo? O sea, en lo que vieron ustedes de espejo, que yo les dije que había que cuidar, les dije que había que cuidar esta expresión, la altura de la imagen, o el factor de amplificación, perdón, porque el factor de amplificación es igual a la altura de la imagen entre la altura del objeto. Es una relación. Pero también se puede hacer como M, la distancia de la imagen entre la distancia del objeto, con un signo negativo. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Ok, aquí hay un resumen de qué pasa, porque nosotros podemos hacer una comparativa entre la distancia del objeto y el foco, la distancia focal. Usted sabiendo los valores, las medidas que hay, dónde está ubicado el objeto y dónde está la distancia, dónde está el foco, usted ya puede conocer las características de la imagen. ¿Qué dice acá? Si la distancia del objeto es mayor que 2 veces f, o sea, el doble de la distancia focal, la imagen que voy a obtener va a ser real, invertida y reducida. Eso se lo pueden aprender, yo no tengo problema, pero pues para mí es más fácil que se aprenda a graficar. Aquí, si la distancia al objeto es menor que f, o sea, miren acá, ¿qué sucede? El objeto se está colocando antes del foco. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener una imagen virtual, derecha y aumentada. Esta es la imagen, ¿eh? Virtual, derecha y aumentada. ¿Vieron? Aquí es virtual porque está en el lado del objeto. Derecha, se nota, ¿verdad? Que es derecha, ya no es invertida, y es aumentada. Ustedes van a tener, aquí hay esto es bien importante, este resumen, importante. Miren, entonces, lo que hace poco hablé sobre esto, ¿verdad? Vimos este caso, vimos este y este. Pero, ¿qué pasa si la distancia al objeto está entre f y 2 veces f? Si pasa eso, la imagen va a ser real, invertida y aumentada. ¿De acuerdo? Pero también puede ser que yo coloque el objeto sobre la distancia focal, exactamente en este punto. ¿Qué va a pasar con la imagen? La imagen se refleja en el infinito, realmente no se distingue, así de sencillo. Pero la respuesta sería imagen en el infinito. ¿Qué pasa si yo lo coloco en 2 veces f? Aquí es bien interesante lo que pasa, miren, en 2 veces f. La imagen va a ser invertida, es real, invertida y, esto es lo importante, es del mismo tamaño del objeto. Aquí van a ser igualitas en tamaño, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces hay que repasar un poquito este resumen, ¿verdad? Y bueno, poderle entender y poder ver si graficando los rayos pueden llegar a alguna conclusión. Aquí hay una convención de signos y aquí viene la parte bonita, ¿verdad? Porque ya viene la parte de cálculos. Bueno, primero, ojo con esto, y esta tablita tienen que tenerla en cuenta, ¿verdad? Tenerla ahí a mano siempre cuando vayan a hacer sus ejercicios. Distancia focal, ¿qué de la distancia focal? Si F es positiva, es porque estamos hablando de una lente convergente. ¿De acuerdo?
Si F es negativa, es porque tenemos una lente divergente. Entonces, ojo con eso. No me van a decir, están hablando de un ejercicio donde hay lentes convergentes y me van a poner F negativa. ¿De acuerdo? Desde ahí estaría malo el ejercicio. O al contrario, estemos hablando de una lente divergente y me den F como positivo. O sea, esos errorcitos de que se le olvidó el signo, pagan caro, ¿verdad? O sea, si usted está hablando de una lente divergente y me pone F positivo, está malo el ejercicio, desde ahí. Y le va a ir afectando las demás cosas que le pidan en el ejercicio. La distancia del objeto, como dice acá, esto casi no se usa, fíjense. Pero bueno, voy a mencionarlo. Si D es positiva, es que el objeto es real. Si D es negativa, que el objeto es virtual. Esto sí lo vemos bastante. Y ya lo mencioné. ¿Qué pasa con la distancia de la imagen y el tipo de imagen? Ya vimos que el tipo puede ser imagen real, puede ser real o virtual. Repito, las características van así. Por tipo de imagen, por tamaño de imagen y por orientación. ¿De acuerdo? O sea, si a mí me hacen una pregunta, si viene una pregunta en la prueba y a mí me dice, me enseñan ahí una imagen, o sea, me enseñan un diagrama y me dicen, ¿cuál es el tipo de imagen? Y usted me pone, noto que es aumentada. Solo le va a salir malo, porque el tipo de imagen solo pueden haber dos respuestas, que sea real o virtual. ¿Sí? Han habido casos en que les preguntan por el tipo y ponen todas las características. Yo no digo que no lo sepan, pero tienen que aprender a identificar también qué les preguntan. Ya contestan, es virtual, aumentada y reducida. Y el campus se la toma como mala. Y realmente tiene razón, porque le están preguntando por el tipo, no le preguntan por todas las demás características. Entonces hay que leer bien. ¿De acuerdo? Aunque ustedes digan, sí, pero es que está correcto. Sí, pero le están preguntando una cosa. Es como que le pregunten cómo se llama. Y usted empieza a decir, me llamo Luis, tengo 35 años, tengo no sé qué, y esto, y estudio todo. No, le están preguntando solo cómo se llama. ¿De acuerdo? Ese es mi ejemplo, ¿verdad? Pero es para que vayan tomando nota cuando tengan que hacer la prueba. Entonces, ya sabíamos, si se forma en el lado de la imagen, ¿sí? O sea, en el lado opuesto al objeto, la imagen es real y por lo tanto DI va a ser positiva. Ahora, si se forma en el lado del objeto de la lente, o sea, en el mismo lado donde está el objeto, la imagen va a ser virtual. O sea, que DI va a ser negativa. ¿Qué pasa con la orientación de la imagen? Dice que si está derecha, M es positivo. Y si la imagen es invertida, M va a ser negativo. Así de sencillo. Pero también hay otra cosa que tiene que ver con el tamaño. ¿Qué pasa si M es mayor que 1? Si M es mayor que 1, la imagen es aumentada. ¿De acuerdo? Aumentada. ¿Qué pasa si M, yo creo que ya se imaginan qué pasa, M menor que 1? Imagen reducida. ¿De acuerdo? Entonces M le sirve para ver tanto el tamaño de la imagen como para ver la orientación. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no lo dice, pero bueno, ya lo saben. ¿Qué pasa si M es igual a 1? ¿Ustedes qué creen que pase? Si M me sale igual que 1. O sea, si M es mayor que 1, la imagen va a ser aumentada. Si M es menor que 1, la imagen reducida. Y si M es igual a 1. ¿Cómo? Del mismo tamaño. Perfecto. Si M es igual a 1, es porque es del mismo tamaño del objeto. Ok. Y esta es la ecuación con la que ustedes van a trabajar, la ecuación de las lentes delgadas. Miren, facilita. Dice, el inverso de la distancia del objeto más el inverso de la distancia de la imagen va a ser igual a el inverso de distancia focal. De ahí usted va a ir, ¿verdad?, trabajando con lo que necesite, ¿verdad?, en el ejercicio. Y en este caso, pues aquí le muestra una forma para despejar DI. O sea, esta DI sale de aquí.
solo es un despeje. No piensen que es otra fórmula. ¿De acuerdo? Dice que DI va a ser igual a distancia al objeto por F entre distancia al objeto menos F. Ojo, hay que cuidar que todo estén, son distancias, son unidades de longitud, ¿verdad? No van a tener ahí unidades distintas a las unidades de longitud, van a tener centímetros, metros, qué sé yo, ¿verdad? Pero siempre unidades de longitud. Entonces hay que cuidar que siempre estén en la misma, que lleven, ¿verdad? Siempre los mismos prefijos. Y este es el factor de amplificación. Ya lo vieron en el otro que también podía ser la relación de HI, o sea, altura de la imagen entre altura del objeto, pero no lleva signo. Ahora aquí sí lleva signo. Dice menos DI entre DO. ¿De acuerdo? Y ya saben para qué sirve M, ¿verdad? Para ver tanto la orientación como el tamaño. Ustedes van a leer, esta es tarea, mañana vamos a tener otra reunión porque bueno, hay que hacerlo. Mañana es miércoles, ¿cierto? Jueves. Hoy es miércoles, mañana Ya es jueves. decía yo, ¿verdad? Sí, ya decía yo que había un... Bueno, mañana es perdón, mañana es... Sí, jueves, sí, lo siento, es cierto. O sea, igual tenemos... Entonces, yo necesito que este ejemplo ustedes lo lean bien, lo estudien bien. Aquí hay un caso para cada tipo, ¿verdad? Para cada tipo de si la distancia del objeto es menor que F, si es mayor que 2 veces F, si está entre F y 2 veces F. Entonces, aquí son los 3 casos. Y lo más bonito es que para cada caso le dan el ejemplo. Le dicen para qué se utiliza. Por ejemplo, acá, en el caso inicial, donde la imagen, la distancia del objeto es mayor que 2 veces F, dice que este arreglo se utiliza en cámaras. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ya saben cuál es una de las aplicaciones. Y así en los otros incisos, pero no me voy a detener porque es tarea de ustedes. Lo van a leer ustedes. ¿De acuerdo? Lean también el 23.7. Ese es para que vean, ¿verdad? Cómo se grafica los rayos, porque vimos en el ejemplo cómo se graficaban para una lente convergente. Esta es una lente divergente. Entonces no hay tanto, bueno, sí hay un poquito de cambio, pero vean, miren, este es el rayo paralelo. Miren, llega a este punto, pero ¿cómo yo llego a graficar esto? Esto de aquí. Y es por esto, miren, que de este punto usted lo une aquí con F y después lo termina de graficar. Después el rayo central, que es un rayo que no se desvía, que es el 2. Y por último el rayo focal. Pero también necesito que lo vean con detenimiento, ¿verdad? O sea, todos los ejemplos, por favor, a leerlos. Yo les cuento que aquí terminamos. Lo último que vemos aquí es sobre la potencia de las lentes, que se da en dioptrías, ¿de acuerdo? Entonces, la potencia de una lente, que eso cuando ustedes van a hacer la gradación, ¿verdad? De sus lentes, ¿de acuerdo? Cuando les hacen un examen, ¿de acuerdo? Un optometrista, les dicen, bueno, el ojo derecho tiene más 2, el ojo izquierdo tiene más 2.5, es un ejemplo, ¿verdad? Que en este caso estaría hablando exactamente de problema de hipermetropía. Entonces, esta es la famosa potencia de las lentes. ¿Cómo se encuentra la potencia de la lente? Se encuentra como el inverso de F, pero, ¿qué dice aquí en F? ¿Cómo debe ser expresada F? En metros. O sea, si usted me lo deja en centímetros, la potencia de la lente está incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Debe estar en en metros. ¿Sí? Ahora, si nos las piden en centímetros en el ejercicio, ahí sí, ¿verdad? Solo en ese caso. No, potencia. Estamos hablando de potencia. O sea, la potencia es correcta si usted hace el inverso de F, pero F debe estar en metros. Ok, pero si nos piden encontrar F y
no las piden en centímetros, pues la damos en centímetros, ¿verdad? Solo ahí. No, claro, Solo en ese claro. caso. O sea, Ok. solo es en potencia. En potencia, por fuerza, F debe estar en metros. Por fuerza. Si me lo dejan en centímetros, potencia mala. Y ahí no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿frecuencia o foco? ¿Por qué frecuencia es hertz? No. Dije frecuencia. Sí, esto ya me había confundido. Sí. Ay, gracias. Foco. Yo no sé dónde saco frecuencia. Y fíjense que cómo es que en mi cabeza está claro que estoy diciendo foco. Qué cosa más extraña, ¿verdad? O sea, en mi mente yo estoy, o sea, que no tenemos una buena comunicación, ¿verdad? Es que usted Entre el quería ver si pensamiento estamos y el bien habla. cerca. Usted solo quería probarnos. Confía en su instinto. No, ahí sí ya no. Ahí sí yo andaba perdido. No, pero es lo que les digo, o sea, según yo estoy hablando de foco. Pero ven, no hay una buena comunicación. Más bien, denme respuestas ustedes a eso. ¿Qué estoy haciendo? Es como una clase, es como un tipo de ¿qué? De dislexia, ¿verdad? Digo yo, no sé. Nuestros avanzados conocimientos en medicina nos dicen Ajá, cuéntenme. un cortocircuito ahí, no hay pedo. Siga, ingeniero. Vaya, no, pues Tranquilo. sí, que como en dislexia uno confunde las cosas también, pero yo digo algún caso, pero bueno, lo siento. No dije nada, recapitulemos. La potencia de la lente se encuentra como el inverso de la distancia focal. Y esa distancia focal debe estar expresada en metros. Ahí sí, ¿verdad? Y el símbolo para potencia de la lente es una D mayúscula, que son dioptrías. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Eso es todo. Mañana vamos a ver ejercicios sobre esto. ¿De acuerdo? Y es poquito en realidad. Esa parte es bien cortita. ¿Cómo vamos? ¿Verdad? Seguiríamos igual con la prueba el viernes teórica y el lunes la práctica. ¿De acuerdo? Para mañana, para que podamos ver solo los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos quedaríamos ustedes. Terminamos rapidito. ¿Alguna Nuevo, pregunta? ¿Alguna duda?